Saludos, muy buenas noches y le damos la bienvenida. Después de casi 3 meses volvemos a estar con todos ustedes en esta línea abierta. 3 meses en los que han pasado muchas cosas, entre ellas que tanto el alcalde como una servidora hemos estado con nuestro amigo COVID, yo ya le digo amigo y todo, nuestro amigo el COVID-19, y afortunadamente estamos aquí de vuelta, ya recuperados y con la alegría de haber podido, bueno, pues pasar esta época. Y bueno, hay gente que ha tenido más mala suerte que nosotros, y desde aquí un abrazo muy fuerte a todas esas familias que han perdido a alguna persona por esta pandemia y que lo han pasado muy mal. Nosotros vamos a comenzar ya en esta nueva etapa, después del COVID se llama esta nueva etapa, y vamos a hacer un repaso de lo que han sido estos casi 3 meses en el Ayuntamiento de Benalmádena, cómo se ha vivido, cómo se ha llevado a cabo, bueno, pues este espacio de tiempo tan duro para todos, tanto para los que lo hemos pasado, porque lo hemos sufrido en nuestras carnes y hemos pasado unos días bastante malos, como para todos aquellos que han tenido que estar confinados en sus casas y que todavía estamos en ese estado de alarma que permanece en estas jornadas. Alcalde, muy buenas tardes. Buenas tardes. O buenas noches ya. Sí. Bienvenido. Y veo que con buena cara y todo pasado, ¿no? Pues recuperado. Sí, muy contento de estar aquí con todos vosotros porque es un síntoma de la vuelta a la normalidad, ¿no? Nada va a volver a ser igual que antes, pero sí es cierto que volvemos a estar aquí manteniendo la distancia y seguridad, y que ambos lo hemos pasado bastante mal, ¿eh? Que sí, la verdad que sí. Las circunstancias de esta enfermedad, y a pesar de ello lo podemos contar, porque como bien has dicho, hay muchas familias que han perdido a seres queridos y bueno, desde aquí nuestro máximo pesar y bueno, mucho ánimo y mucha fuerza. Benalmádena ha sido una ciudad que se ha comportado de forma ejemplar en estos tiempos de confinamiento, incluso en la desescalada. Hemos sido uno de los municipios que más ha cumplido con las normas, y yo me siento tremendamente orgulloso de ser el alcalde y ser el representante de unos vecinos y vecinas que lo han dado todo y que están padeciendo las difíciles circunstancias de una crisis económica que viene derivada de esta pandemia, ¿no? Una pandemia que ha sido muy difícil, como decía anteriormente, tanto a nivel, lógicamente, sanitario, como a nivel de gestión, porque gestionar algo como esto tan desconocido, que nadie sabía lo que iba a pasar, que nos ha pillado a todo un poquito de improviso, porque no conocíamos lo que nos venía, ni cómo iba a actuar el virus, ni estábamos preparados en los hospitales para atender la masiva afluencia de personas que iban llegando. Y esto tiene una segunda parte, que es la económica. Sí. Un país 2 meses y medio parado, bueno, pues sí, eso no es una cosa fácil de enmendar, de poner nuevamente. Sin embargo, desde Benalmádena muy pronto se empezó a trabajar para que esta crisis sanitaria no se convirtiera en una crisis económica tremenda. Sí. Bueno, ha sido muy difícil porque hablamos de una pandemia de ámbito global, ¿no?, que ha afectado a todos los países del mundo. De hecho, ayer mismo leía en prensa que cada país ha tomado distintas, estrategias de cara a contener el COVID, y hablaban del caso de Suecia, ¿no?, que durante un tiempo pues ha sido considerado un país ejemplar porque las cifras no aumentaban y porque no había confinado a su población, y además no había parado o cesado la actividad económica, ¿no? Y entonces lo ponían de ejemplo de que otro tipo de estrategia era posible, ¿no? Ayer mismo leía que se estaban replanteando esa estrategia y que estaban pensando en confinar a la gente, porque el índice de contagios en Suecia con respecto a Noruega o con los países vecinos hablaban de 5 puntos porcentuales más, ¿no? Estaban hablando también de que el turista sueco nadie lo quería en sus países, que le iban a prohibir la entrada, y hablaban también de que a pesar de no haber parado la actividad económica, pues su actividad económica había caído a consecuencia de las exportaciones que se habían totalmente venido abajo, ¿no? Con lo cual quiero decir, es difícil saber qué estrategia era la correcta. Ninguna administración, ningún país estaba preparado. Todos pensábamos, cuando nos hablaban del COVID, es como el cuento del lobo, que viene el lobo, pero nadie lo veía cerca, y de hecho incluso 3 o 4 días antes yo pude ver a consejeros de la Junta de Andalucía, o a ministros, o incluso alcaldes y vecinos y vecinas, pues totalmente tranquilos, hablando de que bueno, que era algo parecido a una gripe y que no iba a pasar nada, y fijaros cómo en 2 semanas
los acontecimientos se fueron de las manos, ¿no? Y hubo que actuar con contundencia, confinando a toda la población en casa para hacer descender la curva, ¿no? Y España, que en principio era uno de los países donde más afectados, donde más contagiados y donde más muerte había, pues resulta que 3 meses después, y esto no lo digo en forma de regocijo ni que estemos satisfechos ni contentos de ello, pero no es el país de Europa que más fallecidos tiene, ni siquiera el que más contagiados tiene. Inglaterra, Italia, Francia son países que ya nos superan, y a nivel mundial, pues los Estados Unidos, ¿no? Y además nos fijamos en decían, no, es que España no ha tomado medidas a tiempo, no ha estado preparada. A ver, España recibe una cantidad de turistas y visitantes al año que no reciben muchos otros países. Si además miramos cuáles son las 4 potencias mundiales a nivel de turismo, son los Estados Unidos, son Italia, son Francia, son España y Inglaterra, que precisamente han sido los países que más han sufrido las consecuencias del COVID y que han tenido que tomar medidas más drásticas y duras de cara a la población, ¿no? Y claro, ese confinamiento en casa, la paralización de toda la actividad económica, pues ha generado una crisis sin precedentes, ¿no? Los propios economistas dicen que es la mayor crisis económica desde el año 1929, del crack del 29, ¿no? Que hundió las bolsas de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esa crisis económica? ¿Cómo hemos actuado para contener la pandemia, para dar cobertura social? De esto no había ningún tipo de experiencia. De hecho, yo recuerdo que el mismo domingo que se publica en el Boletín Oficial del Estado que nos quedamos confinados en casa, el lunes siguiente había que trabajar y había que organizar, pues cambiar sustancialmente la forma en que trabaja el Ayuntamiento de Benalmádena, y hablo del Ayuntamiento porque es el ámbito en el que estamos conversando. Había que cambiar sustancialmente, diametralmente la forma de trabajar, pues para poder, digamos, tener medidas de seguridad higiénico-sanitaria y de distanciamiento social, y a la vez garantizar que se dan los servicios, ¿no? Porque es verdad que en la nave de los servicios operativos, el lunes siguiente a la convocatoria del estado de alarma, ¿no? a la declaración del estado de alarma y a que la gente se quedaba en casa, muchos trabajadores no aparecieron ante el miedo, ante el temor, no se sabía lo que estaba pasando, claro. Había mucha incertidumbre y ninguno teníamos claro cómo teníamos que gestionar. Y los 3-4 primeros días del estado de alarma fue muy difícil mantener en funcionamiento lo que es la propia administración local. Pero gracias al trabajo de una parte del gobierno, y digo una parte porque yo esos días caí enfermo y no pude estar como me hubiera gustado, a pie de calle, con mis trabajadores municipales, con mis funcionarios y con mi equipo de gobierno, hubo una parte del equipo de gobierno que nos tuvimos que meter en la cama porque ya estábamos contagiados, ¿no? Pero gracias a esa parte del equipo de gobierno y gracias al compromiso, al esfuerzo y a la implicación de muchos trabajadores municipales, la ciudad pudo seguir funcionando sin que se cejase toda la actividad por parte de la institución. Otra cosa es la actividad empresarial, el tejido productivo, que hubo que cerrar restaurantes, hoteles, guardar en los garajes los taxis, digamos, desmantelar toda la estructura económica de Benalmádena, y ello ha sido difícil y ello está generando unas consecuencias que vamos a tardar tiempo en atenuar, ¿no? Yo digo que ahora estamos en la parte de posguerra, ¿no? Estamos en la desescalada, es verdad que la guerra la hemos tenido, por hacer un símil, ¿no? Y ahora viene la parte de la desescalada, de la recuperación, que es la parte de la posguerra, ¿no? Y en las posguerras pues hay muchos agravios económicos. Nosotros desde la institución vamos a trabajar pues para ayudar a todas esas familias, a todos los empresarios, a todos los autónomos, a recuperar poco a poco esa fuerza del tejido comercial y empresarial que tiene Benalmádena, ¿no? Vamos por partes, si te parece, alcalde. Se hizo un plan del día después, que se le llamó desde el ayuntamiento, en el que lo primero que había que hacer era la contención de la pandemia, de todo lo que estaba ocurriendo, pero después también era el estar cerca de las personas que más lo necesitaban, como las personas que, bueno, pues tenían menos recursos económicos, el mundo del turismo, claro, que es algo tan importante para nosotros. Nosotros desde el lunes, que ya estaba todo el mundo confinado en casa, que ya estaba vigente el estado de alarma, nos sentamos los concejales a través de videoconferencia porque ya no podíamos estar juntos, claro. Y tratamos de planificar una estrategia de cara a que la ciudad siguiese funcionando, ¿no? Y esa estrategia estaba basada en 4 pilares. 4 pilares, que el primero era la contención de la pandemia. Teníamos que trabajar concienzudamente, tanto con Protección Civil, con la Policía Local, con los servicios operativos, con el Servicio de Emergencia y los bomberos de Benalmádena y el CNP, pues para que la gente se quedara en casa,
para poder garantizar a la gente que se quedaba en casa que recibía alimentos, suministros, etcétera, etcétera, y que nuestros servicios de emergencia estaban disponibles para cualquier tipo de eventualidad. Igualmente, los servicios operativos que formaron parte de ese plan de contingencia, de contención de la pandemia, tenían que trabajar todos los días baldeando, desinfectando, pues todos los lugares más concurridos del municipio, los entornos de las farmacias, los entornos de los hospitales, de los centros de salud, porque era lo que nos decían las autoridades sanitarias, ¿no? Era con hipoclorito de sodio, que es lejía, había que coger y baldear pues todo lo habido, cuanto más mejor, ¿no? Porque decían que el virus pues podía sobrevivir 48 horas en una superficie inerte, ¿no? Y entonces había que evitar que el virus se contagiara, ¿no? O sea, que se propagara, ¿no? Entonces, digamos que trabajamos en 4 pilares. Uno, como he dicho, que fue la contención de la pandemia. Otro, que ha sido la cobertura social, porque a la vez que a la gente le obligabas a quedarse en casa, había una necesidad, había familias que de buena primera habían tenido que dejar el trabajo, irse a la casa y que a lo mejor no tenían músculo suficiente para aguantar un mes sin sueldo. Sí, ¿no? porque hay gente, pero personas que viven día a día. Claro, efectivamente, o personas que estaban ya desempleadas y tenían una situación un tanto precaria, en riesgo de exclusión social, o familias vulnerables que de un día para otro, digamos que ese grado de vulnerabilidad aumentaba, ¿no? Y hubo que prever también una cobertura social para ella. Esa fue la segunda pata del plan de contingencias, ¿no? Luego una tercera pata, que tardó un poco más en ponerse en marcha, fue el idear las medidas fiscales y de ayudas a colectivos para poner en marcha una vez empezásemos a salir de la pandemia, o digamos ayudas al alquiler, incentivos fiscales, aplazamientos de impuestos, fraccionamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Para tratar de atenuar la carga impositiva a familias y a empresarios que de buena primera dejaron de tener ingresos y que no podían hacer frente a sus impuestos, ¿no? Y la cuarta pata, que es la donde creamos el pacto con el resto de fuerzas políticas, era el plan para el día después, un plan para la reconstrucción. A mí no me gusta hablar de reconstrucción, ¿no? Me parece una palabra más propia de una guerra, ¿no? Digamos que la reactivación. Entonces le hemos hablado, el plan del día después, digamos que es un plan de reactivación del tejido productivo y comercial de Benalmádena, ¿no? El cómo podemos ayudar a nuestros empresarios, a nuestros autónomos, para que generen empleo, cómo podemos ayudar a nuestros vecinos para que trabajen y cómo podemos poner en marcha distintas iniciativas pues para que Benalmádena, ese motor que se ha parado, arranque y empiece a funcionar, ¿no? Y en esos 4 ámbitos, en la contención, la cobertura social, las medidas fiscales y la reactivación del municipio, es en los que hemos estado trabajando durante estos 2 meses y medio. Ha sido un trabajo intenso, la verdad, que cuando uno está trabajando en un ayuntamiento siempre hay muchísimo trabajo y es verdad que te copa de lunes a domingo, actos, eventos, contacto con los vecinos, gestión, pero a pesar de haber estado en casa, a pesar de no haber habido actos ni eventos públicos, se ha trabajado muchísimo. Yo creo que hemos trabajado casi más que en condiciones normales, ¿no? Porque cada día había algo relativamente nuevo y que había que darle una respuesta, ¿no? Y era levantarnos por la mañana, empezar a las 8 la jornada de trabajo y terminar a las 10 de la noche, de lunes a domingo. Teléfono, videoconferencias, teletrabajo, contacto con los colectivos, con personas del municipio, porque no hemos perdido espacio político. Al contrario, hemos ocupado ese espacio, pero lo hemos hecho a través de teléfono, a través de la videollamada, estando pendientes de nuestros vecinos y además vecinas. Había que atender cosas en el día a día, porque eran cosas que surgían de... Efectivamente, y luego todo esto además con un torrente diario de cambios normativos, porque en un día recibía muchísima información de ayuda, de legislación que iba apareciendo constantemente, tanto por parte de la Junta como por parte del Gobierno, más medidas que estamos poniendo en marcha desde el Ayuntamiento de Benalmádena, las diputaciones provinciales ayudando, y ha sido todo bastante intenso, ¿no? En cuanto a todo lo que llegaba, había que clasificarlo de alguna forma y ver cómo podía servir a los fines o a los objetivos que eran, pues digamos, que Benalmádena pudiera contener la pandemia, que pudiéramos dar cobertura social, que pudiéramos ayudar a nuestros vecinos en la carga impositiva y que pudiéramos planificar cómo iba a ser el día después, ¿no? Entonces, se ha trabajado mucho y muy duro. Y como alcalde he intentado estar en todos los ámbitos. Yo es verdad que el tiempo que estuve con la enfermedad, pues hubo 4 o 5 días que no tenía fuerza ni para coger el teléfono, y lo cual para mí es frustrante porque sentía la necesidad de tener que estar al lado de mis vecinos que lo estaban pasando mal, pero me costaba muchísimo. Pero a partir de ahí, incluso con los síntomas posteriores de la enfermedad, con la tos, con el malestar y tal, he estado al pie del cañón, y durante el primer mes que tuve que estar en casa en cuarentena, pues trabajé muchísimo desde casa. A partir de ahí empecé a salir y hemos estado, pues yo he intentado estar en todos los ámbitos de la gestión de Benalmádena, pues para conocer de primera mano, ¿no? Me fui al ayuntamiento, a la alcaldía, apenas pude salir,
para saber qué se cocía y para tomar el pulso, y está en contacto con vecinos, desde acercarnos a sus negocios para ver cómo mantienen el confinamiento, hasta el reparto de alimentos con Protección Civil, puerta a puerta, pues para saber cuáles eran las necesidades de los benalmadenses, ¿no? Y múltiples reuniones con todos los sectores, con todos los colectivos, a través de videoconferencias. Le hemos tomado el pulso a la situación y conocemos realmente... al pie del cañón. Claro, sabemos realmente todo lo que ha ocurrido en Benalmádena, ¿no? Y por eso también tenemos la sensibilidad de cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que actuar en estos momentos para dar una respuesta a nuestros vecinos, sabiendo que el ayuntamiento es lo que es un ayuntamiento, no tenemos una varita mágica, ni tenemos el colchón para que todo el mundo se pueda apoyar sobre él, pero sí estamos del lado de ellos, escuchándolos, apoyándolos y dándoles respuestas, ¿no? Vamos a hablar enseguida de esa mesa técnico y política que se ha puesto en marcha con motivo de esta crisis que estamos viviendo, pero antes quería hablar de algo que se ha llevado a cabo esta semana. Ya se está intentando activar la economía, ya desde que dijera el presidente del gobierno que se va a abrir las fronteras para que en julio ya pueda venir turistas. Bueno, pues ya empieza todo a moverse un poquito más, y esta semana hemos puesto en marcha ese plan de obras para crear empleo y para dinamizar un poquito ya las empresas de Benalmádena. Bueno, es cierto que en Benalmádena esta legislatura nada tiene que ver con la anterior, ¿no? La anterior era una legislatura en la que tuvimos prácticamente que sufragar toda la deuda municipal acumulada durante años, y en la que ya el simple hecho de mantener la estabilidad política del municipio con 5 partidos era, creo que, un logro más que suficiente como para concurrir a las siguientes elecciones, ¿no? En esta nueva legislatura es verdad que nos encontramos con una solvencia económica de la que Benalmádena ha adolecido durante los últimos 20 años, ¿no? Y ello nos permitía poner en marcha planes de inversión, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que a consecuencia del COVID y gracias a que el Gobierno de la Nación está siendo sensible con los ayuntamientos y nos va a permitir gastar el remanente que tenemos pues en activar la economía de cada localidad, ¿no? Nosotros vamos a poner en marcha un plan de obra pública, ¿no? Un plan de obra pública de 50 millones de euros, ¿no? Donde vienen además distintas inversiones como los EDUSI, y vamos a adaptarlo a las necesidades que tiene el municipio en este momento, ¿no? Es cierto que hay algunas obras que ya estaban licitadas, como la remodelación de la Casa de la Cultura, y que no hemos podido cambiar, pero que no deja de ser una obra que genera empleo. Claro. Que genera empleo y que además está dando trabajo a muchas micropymes de Benalmádena, para la electricidad, para la fontanería, para la climatización, y ello al final es riqueza, ¿no? ¿Que nos gustaría a lo mejor haber dedicado ese dinero a una obra mucho más útil en estos momentos? Pues sí, de hecho vamos a ampliar el hogar de mayores, que vamos a empezar también a adjudicar la semana que viene. Ponemos en marcha un plan de asfaltado, vamos a arreglar muchas avenidas del municipio para dotarlas de mayor movilidad, y vamos a tratar de darle un impulso a la economía. Pero hoy por hoy la obra pública, lo que es la puesta en marcha de cualquier tipo de obra pública, aunque sea la construcción de un teatro, genera economía, genera empleo y genera riqueza, ¿no? Y hablamos además en un contexto en el que el Ayuntamiento de Benalmádena se puede permitir hacer esas obras, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar, con el plan de asfaltado y con algunas otras obras, poner en valor parte de nuestro patrimonio municipal, nuestras avenidas, nuestras calles, nuestro patrimonio histórico. Vamos a arreglar playas, parte del paseo marítimo, la avenida de Alay, vamos a asfaltar muchísimas calles, vamos a hacer obras en el patronato deportivo municipal para cubrir pistas polideportivas, vamos a cambiar el césped de algunos campos de fútbol que lo necesitan. Vamos a gastar dinero, porque cuando tú, digamos, entras en la dinámica de una política económica expansiva, eso al final genera que tira de la demanda, ¿no? Y cuando tiras de la demanda, la gente al final puede gastar, consumir, comprar, invertir, y ello genera empleo, ¿no? Y estamos en un momento en el que, si precisamente, y como decían algunos economistas del siglo XX, las administraciones tienen que invertir, es ahora. O sea, las administraciones tenemos que invertir cuando los privados no son capaces de hacerlo. Y ahora mismo la economía privada está muy tocada a consecuencia de la crisis económica, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos las administraciones ahora mismo? Pues vamos a crear obra pública, ¿no? Vamos a financiar un plan de inversión de obra pública. Lo que no tendría sentido sería hacerlo cuando la economía esté bollante. Claro. Entonces, ahora es el momento de que la administración local pueda poner en marcha y dar trabajo a nuestros constructores, a nuestros promotores, a dar trabajo a nuestros albañiles, a nuestras empresas de determinados sectores, como he dicho antes, ya sean de climatológica, empresas de electricidad, de fontanería, empresas de estructura. Vamos a dar trabajo para que todos puedan trabajar. Y ese es el plan que hemos puesto en marcha. Vamos a cambiar
algunas de las obras que habíamos pensado al principio de legislatura como proyectos de inversión para Benalmádena y las vamos a adaptar a las necesidades más acuciantes de este momento, teniendo en cuenta que Benalmádena es una ciudad eminentemente turística. Claro. Y que cualquier tipo de infraestructura o obra pública que hagamos debería de ir destinada a mejorar lo que es nuestra infraestructura turística. Y sobre todo en este momento. En este momento, efectivamente. Entonces, eso es lo que estamos tratando de acelerar, toda la contratación, pues para que no haya parón en Benalmádena y podamos funcionar, ¿no? Decía antes lo del tema de la mesa técnica o política que se ha puesto en marcha, que parece que va muy bien, en la que están participando todos los partidos, a excepción de Vox, si no me equivoco. El resto de partidos de Benalmádena están en esta, y que tienen representación en el ayuntamiento, están en esta mesa en la que se van determinando los pasos que hay que ir dando. Por ejemplo, en esta última se ha decidido ya que se van a abrir los parques, el Parque de la Paloma, por cierto que hay que decir que con salvedades, es para caminar, para pasear, no para hacer allí otras cosas, y además se va a abrir solo una puerta, para que todo el mundo lo sepa, que es la de cristales, ¿no? Para hacer, digamos, un control de aforos, claro, para controlar el aforo, ¿no? Si abrimos todas las puertas es muy difícil controlar cuánta gente entra al parque, imposible, ¿no? Y como hoy en día la ley te dice que en los lugares públicos el aforo no puede superar el 50% del permitido, la única forma de controlarlo es a través de un guardia de seguridad y un sistema de seguridad. Para ello solo puedes abrir una puerta. Entonces, igual que los parques infantiles están cerrados porque no podemos garantizar que estén, digamos, los niños, niñas jugando. ¿Y cuántas veces lo limpiamos? ¿3, 4, 5 veces al día? 7, es difícil de controlar, ¿no? Entonces, lo mejor hoy por hoy es ser prudente para seguir conteniendo la pandemia, y entonces estamos haciendo dentro de la prudencia hasta donde podemos hacer, y además lo estamos haciendo de forma consensuada, porque esta mesa, este pacto por la reactivación de Benalmádena era una idea que tuvimos cuando, digamos, creamos, como te he dicho, ese plan de contingencias, ¿no? Donde una de las patas era el día después. En ese día después, pues digamos que estaba considerado una mesa de reconstrucción o de reactivación del tejido productivo y económico de la ciudad, ¿no? Y es ahí donde, a partir de que hemos superado la fase de confinamiento, en el que se habló ya de la desescalada, de cómo se iba a producir y tal, cuando pudimos crear la mesa para sentar a todas las fuerzas políticas y tratar de planificar entre todos, porque creo que además la ciudadanía sí lo demanda. La ciudadanía está cansada de que los políticos nos echemos los trastos a la cabeza. Sí, es cierto. Entonces, ya lo que comentábamos en algún programa, que yo decía que no entendías que los políticos no se dieran cuenta del cansancio que hay por parte de los ciudadanos, de tú más y yo menos, y tú más y tú más, como está ocurriendo ahora mismo actualmente. A nivel nacional. Yo no lo entiendo. Yo personalmente no puedo entender que con lo que estamos viviendo estemos dedicados a echarle las culpas a unos y a otros. Vamos a solucionar el problema que tenemos, que es un gran problema, que se están muriendo las personas, que casi se han muerto 30.000 personas. ¿Qué tiene que pasar más en este país? Que nos unamos, ¿no? Para que nos unamos y para que vayamos todos a una. Claro. Yo creo que es el momento, ¿no? Esa sensibilidad es la que he detectado en esta parte que te hablé de escucha activa, ¿no? Con todos los colectivos, con todos los agentes sociales de Benalmádena, con los sectores implicados, ¿no? Que nos pedían unidad, unidad de acción política, ¿no? Claro que sí. Y que no estuviéramos echándonos los trastos a la cabeza, ¿no? Entre otras cosas porque somos un municipio turístico, necesitamos generar certezas y no podemos estar hablando de abrir las playas mañana y que la oposición diga que mañana no, que el día antes, que yo diga lo del parque y que el otro día que el parque. Si somos un municipio turístico y queremos dar certeza de cara a generar confianza para el turista y el visitante, tenemos que ir a una y dar un mensaje claro, conciso y de unidad, ¿no? Y eso es lo que se ha pretendido con esta mesa, ¿no? Y además, lo he comentado en muchos foros, creo que los vecinos y vecinas de Benalmádena pueden sentirse orgullosos de que todas sus fuerzas políticas, eso sí, a excepción de Vox, y ahora comentaré lo de Vox, nos hayamos unido pues para trabajar por y para Benalmádena. Y fijaros que en el año 2015, cuando formamos gobierno, yo como alcalde tuve que liderar un equipo de gobierno con 5 partidos, poca gente apostaba un duro por nosotros, ¿no? Y demostramos que somos capaces de mantener un gobierno con 5 partidos, y ahora hemos demostrado que somos capaces de mantener un pacto por y para la unidad de Benalmádena
por encima de cualquier otra consideración. Recuerdo que el primer programa que hacía yo con el alcalde, le decía, me acabo al decirlo, le decía yo al alcalde, creo que tiene que ser ejemplo a nivel nacional de que con 5 partidos en el gobierno hay una cordialidad, de todo el mundo está a una y se está sacando el municipio hacia adelante, que eso no es fácil. No, no es fácil. Porque no, hay no dos partidos fácil. y Sí. se tiran los trastos a la cabeza, No y ahora es otro ejemplo. Lo hemos vuelto a hacer, volvemos a ser ejemplo, ¿no? Por eso le digo a los vecinos y vecinas de Benalmádena que pueden estar orgullosos de sus políticos, ¿no? Que hemos vuelto a ser ejemplo de cómo hay que trabajar en situaciones excepcionales, ¿no? El pacto lo creamos este miércoles pasado fue la 5ª reunión y es verdad que hemos ido de menos a más, ¿eh? Las primeras reuniones fueron muy beligerantes, todas las fuerzas políticas venían con cierta desconfianza, ¿no? Y nosotros tendimos la mano a todo el mundo, porque lo que se trataba no era de hacer una mesa donde cada cual opinase y luego hacer lo que nos dé la gana. Lo que hemos hecho es, para que la gente lo entienda, abrir las puertas del Consejo de Gobierno a la oposición. El Consejo de Gobierno o el Consejo de Ministros es donde se toman las decisiones que luego se llevan al Parlamento, en nuestro caso es el plenario, y se aprueban, ¿no? Pero las primeras decisiones se toman en el Consejo de Ministros o en el Consejo de Gobierno. Y esas decisiones, muchas de ellas tienen que pasar por las cámaras, en este caso el Congreso, en nuestro caso sería el plenario, para ser aprobadas, para lo cual en Benalmádena ya existía una mayoría entre PSOE e Izquierda Unida, no necesitábamos a la oposición absolutamente para nada, o a lo mejor no necesitan ni pasar siquiera por las cámaras, porque hay determinadas iniciativas que con un decreto, un real decreto en el caso del Gobierno de la Nación, o un decreto por parte del alcalde salen adelante, ¿no? Pero a pesar de ello, dijimos, no, vamos a ser generosos, vamos a abrir las puertas del Consejo de Gobierno, del Consejo de Ministros de Benalmádena y vamos a meter en ese ámbito de la toma de decisiones a todas las fuerzas políticas de Benalmádena, para que opinen, para que nos pongan su punto de vista, para que conozcan la realidad de las entrañas de lo que sucede en el ayuntamiento y para que todos podamos trabajar por y para Benalmádena, ¿no? Ese pacto que se abrió a todas las fuerzas políticas, Vox renunció a él, no quiso participar, ellos argumentaban pues que querían mucha transparencia, como si el pacto que tuviéramos no fuera para nada transparente, que lo estamos radiando prácticamente en los medios de comunicación y en redes sociales de lo que hablamos cada vez que nos sentamos, ¿no? Pero tenían que tener una excusa, ¿no?, para ir al contrario de lo que suelen ir siempre, ¿no? Porque si algo ha demostrado Vox en el tiempo que lleva viviendo o existiendo como partido político, es que lo que les va a ir en contra absolutamente de todo. Si tú dices blanco, ellos dicen negro. Si tú dices negro, ellos dicen blanco, ¿no? Y además, a veces con un tono muy populista y muy extremista, ¿no? Y además con un discurso fácil, soez, a veces mezquino y ruin, incluso inventando historias que luego se han demostrado que eran falsas, ¿no? Y ojo, y hablo de Vox como partido político. Tengo que decir que la concejala de Vox en Benalmádena, que es Gemma Carrillo, es una persona bastante educada, bastante elegante, y estoy seguro que si por ella fuera, estaría en el pacto, pero entiendo que tiene que seguir las directrices de lo que le marca su partido desde arriba, ¿no? A pesar de ello, a pesar de que Vox no entró, pues con Ciudadanos, Izquierda Unida, Partido Popular y PSOE nos sentamos, ¿no? Y las primeras reuniones, en ese tono de desconfianza, de a ver qué pasaba, ¿no?, de que nos quieren engañar, tal, y poquito a poco hemos ido pues limando esas asperezas. Creo que hemos demostrado con la mano tendida de que nuestra propuesta era honesta y era generosa, y que lo que queríamos era incluir tanto en los frutos, en lo bueno y en lo malo, la desescalada de Benalmádena, incluir a todas las fuerzas políticas para lanzar un mensaje claro y único, ¿no?, y conciso, ¿no? Y en estas últimas reuniones yo creo que se ha visto pues un tono muy de diálogo, de consenso por parte de todas las fuerzas políticas. Todos y todas han visto cómo se trabaja desde el interior de un Consejo de Gobierno, de un Consejo de Ministros, las decisiones que hay que tomar, muchas de las medidas que proponía el Partido Popular, Ciudadanos, PSOE o Izquierda Unida eran prácticamente similares, ¿no? Porque todos hablábamos de bajada de impuestos, de acomodar la carga impositiva al momento, de ayudas para autónomos, de determinadas medidas de desescalada. Todos más o menos teníamos claro en la cabeza, y lo que hemos hecho ha sido, pues, digamos que conciliar todas las ideas y tratar de sacar de ello el mejor rendimiento, ¿no? De tal forma... ¿Y qué es lo más importante que ha salido de estas reuniones? Hablamos de la última, bueno, para estar más cercano. Pues mira, en la última hemos hablado prácticamente de desescalada, hemos analizado las medidas que en su día propuso el Partido Popular, hemos analizado medidas que han propuesto otros colectivos que, aunque no están representados en el plenario, también hemos estudiado, como es el caso de Podemos, y hemos hablado de ayudas fiscales que vamos a poner en marcha durante las próximas semanas, ¿no? Unas ayudas para los autónomos y micropymes y ayudas para la planta hotelera, ¿no? Y todo eso ha salido de ahí, ¿no? Evidentemente, cuando estás en la oposición,
llegas con un programa de máximos, ¿no? Y llegas a una reunión de esta y quieres bajar los impuestos hasta el suelo, si es posible. Pero no solo estando en la oposición, es que también el gobierno, uno lo que le gustaría es tratar de cumplir con todo lo que te piden los colectivos, claro, ¿no? Pero la realidad es bien diferente. La realidad es que tú tienes que mantener una estabilidad presupuestaria, tienes que seguir pagando una nómina a los trabajadores públicos, tienes que seguir manteniendo un servicio de basura, de parques y jardines, de sanidad, de medio ambiente, en fin, y tú no puedes ir a lo loco a gastarte un presupuesto sin saber siquiera si el año que viene. Y la realidad, y esto lo han entendido todos, es que el Ayuntamiento de Benalmádena, en el mes de abril, sus ingresos han caído en un 95%. Entonces, lo que tenemos, la situación que tenemos es que tenemos un presupuesto con crédito, tanto de ingresos como de gastos, que permite hacer frente a cualquier tipo de contingencia y a pagar las nóminas y a cualquier tipo de inversión, pero la realidad es que ese presupuesto, esos ingresos no están materializados, solamente está el crédito, porque nadie ha pagado sus impuestos en Benalmádena, claro, se han aplazado. Claro. Entonces, la paradoja es, tenemos crédito para, digamos, cubrir los gastos, pero en realidad no tenemos tesorería para cubrir los gastos. Y entonces estamos aguantando gracias al remanente, al superávit de los últimos 5 años. Gracias a que en el anterior equipo de gobierno, del cual fui alcalde, pusimos en marcha una política de ahorro, ¿no? Que la idea era hacer inversión a partir de ahora. Gracias a ese ahorro podemos tirar en tanto en cuanto no se materialicen los ingresos municipales, ¿no? Y ello nos da una tranquilidad. Imagínate, yo veo casos de otros ayuntamientos de la provincia que están asfixiados económicamente, porque no es que no tengan crédito, es que no tienen tesorería, no tienen caja para pagar las nóminas, ¿no? Y se la están viendo y se la están deseando, acudiendo a pólizas de crédito, a préstamos, que al final tienes que acabar pagando intereses, y con la incertidumbre de saber si nosotros, afortunadamente, en Benalmádena, los vecinos y vecinas pueden estar tranquilos, su ayuntamiento es solvente y estamos dando servicios tirando de lo que hemos tenido ahorrado. Claro. Que cuando recuperemos esos ingresos, repondremos el ahorro y volveremos a seguir haciendo las inversiones que teníamos. Una buena gestión de años anteriores. Efectivamente, pero somos ahora en casos como estos. Somos una casa de familia, el Ayuntamiento de Benalmádena, pero una casa de familia bien avenida, con una buena economía y que es capaz de hacer frente en estos tiempos de crisis económica. ¿Y qué nos permite poder hacer frente en estos tiempos de crisis económica? Pues poder dar ayudas. Hay una gran parte del espectro social que necesita planes de empleo, hay un importante número de autónomos que necesitan ayudas, hay un importante grupo de empresarios del sector hotelero que necesitan ayudas para pagar sus impuestos. Todo eso lo tenemos. Tenemos esa cantidad, esa caja, ¿no? Y la vamos a poner a disposición de la ciudadanía. No sin condiciones, las condiciones, mantenimiento de la actividad productiva y mantenimiento del empleo. Pero es que a mí no me importa dar una subvención a un hotel si me garantiza que va a mantener los puestos de trabajo. Claro. Es que de eso se trata. O hacer una subvención a un autónomo si me garantiza que va a mantener su plantilla, porque al final la gente quiere trabajar, ¿no? Claro. Y como hablábamos antes de la obra pública, poner en marcha obra pública donde la mitad de los trabajadores son de Benalmádena y la otra mitad, si vienen de fuera porque son profesiones, digamos, especializadas o por lo que sea, pero que al final comen en Benalmádena, duermen en Benalmádena, gastan en Benalmádena, y quien tiene un bar en Benalmádena, por ejemplo, lo que quiere es que entre gente a gastar. Claro. No quiere que le demos una subvención, quiere que se mueva la economía. Y por eso hemos estado trabajando en todos esos ámbitos, ¿no? Y por eso la gente puede estar tranquila de que Benalmádena tiene una solvencia económica importante para hacer frente a lo que nos viene por delante. Por eso también estoy tranquilo como alcalde, no estoy preocupado por la situación de mis vecinos, pero estoy tranquilo que en cuanto a la gestión no vamos a tener problemas económicos para salir adelante, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso es importante, sí. Ahora mismo no tener problemas económicos es muy importante. Por cierto, que en esta semana ya se pone en marcha, se activa el ayuntamiento, se ha abierto las puertas ya para que con cita previa puedan acudir a hacer las gestiones directamente al ayuntamiento, y también se ha reforzado la atención presencial con la apertura de una oficina en el Arroyo de la Miel. Efectivamente. Bueno, ya sabrán muchos vecinos y vecinas, si acuden al ayuntamiento regularmente, que hemos tratado de adaptar o modernizar nuestro ayuntamiento, algo parecido a la forma en que trabaja la Seguridad Social o trabaja la Agencia Tributaria, ¿no? Que es el tener una oficina de atención al ciudadano multidisciplinar, donde lo mismo puedes pedir una licencia de obras, que puedes gestionar el alta en el padrón o que puedes hacer una notificación de registro de entrada, ¿no? Esa oficina, cuando se instaló la administración electrónica,
se puso en Benalmádena Pueblo, y la idea era montar otra en Arroyo de la Miel. Con el asunto del COVID todo se ha aplazado, pero ya la hemos abierto, y la hemos abierto esta semana, ¿no? Entonces los vecinos van a tener una oficina multidisciplinar en el edificio de Asuntos Sociales para atender cualquier tipo de trámite que tengan que realizar con la administración. Estamos viéndolo en las imágenes. Sí, con lo cual reforzamos los servicios por parte de la administración. Y ya desde aquí sí lanzo un mensaje a toda la ciudadanía, y tengo que decir, y lo quiero poner en valor, porque lo hicimos la legislatura pasada, ¿no? La implementación de la carpeta ciudadana y de la administración electrónica. Gracias a que fue una inversión importante, hablamos de casi 2,5 millones de euros, ¿no? Que cambiamos todos los terminales de los trabajadores municipales y pusimos en marcha un sistema, una carpeta ciudadana que permitía, por primera vez en Benalmádena, pues interactuar con la administración, al igual que se hace con la agencia tributaria o con la seguridad social, ¿no? Gracias a esa inversión que se hizo en la legislatura pasada, durante esta pandemia hemos podido hacer teletrabajo. Ha habido ayuntamientos que no han podido hacer teletrabajo. Claro, no estaba y han tenido preparado. los trabajadores en casa sin hacer prácticamente nada, ¿no? Nuestros trabajadores han estado trabajando, pero no solo han estado trabajando, hemos mantenido abierto el registro telemático, el pago de impuestos telemáticos, hemos mantenido abierto lo que es el ayuntamiento en toda su totalidad, ¿no? En todo su ámbito, ¿no? Con lo cual, desde aquí lo que animo a la ciudadanía es a que pruebe la administración electrónica, que se relacione con ella, porque le evita desplazamiento, le evita aguantar cola, espera, y en estos tiempos en los que tenemos que guardar el distanciamiento social, pues fenomenal, tramitar una licencia de obra desde casa sin tener que ir al Ayuntamiento de Benalmádena. Para ello sí es importante tener certificado digital, algo que nos hemos dado cuenta que gran parte de la ciudadanía no lo tenía durante este tiempo de pandemia. Y mucha gente se ha visto la necesidad de tener que, por ejemplo, sacar un certificado de padrón, porque se le requería para una ayuda al alquiler que había puesto en marcha el Gobierno de la Nación, y al no poder salir de casa, al no poder desplazarse y al no tener certificado digital, pues estaba vendido sin poder solicitar la ayuda. Al final pusimos en marcha una medida en la que a través del correo electrónico y el teléfono le dábamos certificado de padrón sin necesidad del certificado digital. Pero un trámite que podía arreglar el vecino en 2 minutos con un clic de ratón va a tener que esperar una semana. Entonces, desde aquí un llamamiento a que todo el mundo se saque ya su certificado digital, porque es, digamos, la credencial que le va a permitir relacionarse con todas las administraciones. ¿Y cómo debe ser eso, alcalde? El certificado digital, hasta ahora se sacaba en la agencia tributaria, ¿no? Tenías que ir, identificarte y lo hacías allí. Lo hacemos también ya los ayuntamientos, ¿no? Tienen que entrar en la página de la fábrica de timbre y moneda, solicitar lo que es el certificado digital, y te darán un código. Y con ese código acercarte o al ayuntamiento o a la agencia tributaria. Ahora mismo para hacerlo hay que pedir cita previa, y ellos lo que hacen es comprobar que la persona que ha solicitado ese código es la persona que lo va a utilizar. Se hace un acta, se comprueba tal y te dan tu certificado digital. Y a partir de ahí lo instalas en tu ordenador y puedes hacer cualquier tipo. Yo te digo, una vida laboral, un certificado de padrón, la declaración de la renta, lo haces a un golpe de ratón, desde el sofá de tu casa sin tener que desplazarte, ¿no? Y es bastante cómodo, ¿no? Y para todo el que quiera acudir al ayuntamiento, como estamos diciendo, hay que pedir cita previa para que no lleguen al ayuntamiento y no le dejen entrar, y con todas las medidas que hay que tener, porque seguimos estando en estado de alarma, que a mí no me gusta que la gente se olvide de que tenemos que seguir con nuestras precauciones, con nuestras mascarillas, con nuestro gel, con todas las medidas para que no nos contagiemos, los que no se han contagiado pues no se vuelvan a contagiar, y que no vayamos con esta pandemia hacia adelante, porque yo tengo miedo a que esto de que vayamos saliendo a la calle y demás, pues esto pueda rebrotar. Me da un poquito de miedo. Es cierto, ese riesgo existe, ¿no? Y hay que ser prudentes, ¿no? Lo que sí es verdad que depende en gran medida de nosotros, ¿no? Claro, ese es el problema. Cuando nos obligan a llevar una mascarilla, no quiere decir que la mascarilla te vaya a librar de cogerlo si lo tienes que coger, ¿no? O de que, con mucha gente dice, no, es que ¿qué sentido tiene llevar una mascarilla en la calle, ir a un bar y te la quitas y estás allí con todo el mundo? Bueno, tiene su sentido, evidentemente, ¿no? Y lavarse las manos cada vez que uno puede, 2 y 3 veces al día, y desinfectar, porque lo que hacemos es minimizar riesgos. No es lo mismo que el riesgo por contagio esté en torno al 70 o al 80%, porque ni desinfectamos, ni mantenemos distanciamiento social, ni llevamos mascarilla, nos besamos y nos abrazamos y estamos como si no ocurriera nada, a reducir ese riesgo al 5 o al 10%, porque todos y cada uno de nosotros y nosotras tomamos ciertas medidas de precaución, ¿no? ¿Por qué? Porque si reducimos los riesgos, si mañana aparece un rebrote o un caso, es fácil para las autoridades sanitarias poner remedio. Claro, localizarlo. Pero si no minimizamos los riesgos
y el contagio ocurre con mucha frecuencia, volvemos a colapsar lo que son los servicios sanitarios y volvemos a estar en la misma situación que estuvimos hace un par de meses, ¿no? Entonces, por eso es importante mantener esas medidas y, en la medida de lo posible, pues hacer lo que nos piden las autoridades sanitarias, ¿no? Y más, yo diría que más, hay que tener todavía más cuidado. Bueno, todavía eso, efectivamente. Todavía más precaución hay que tener, y lo dice una que la ha pasado muy mal, ¿eh? En la prevención es que nunca yo no quiero que la suficiente. gente lo pase mal. Hemos hablado de, bueno, pues de todo lo que se ha hecho hasta el momento, pero nos queda por hablar, alcalde, de algo muy importante para ahora reflotar la economía, como es el turismo. Claro. Hemos presentado hace unos días, en esta semana, un nuevo plan turístico para fortalecer Benalmádena y que tiene que ver mucho con los niños, si no me equivoco. Bueno, sí, además es fruto de mucho trabajo, porque empezamos a trabajar en esta idea hace mes y medio, que recuerdo que todo el equipo de turismo estaba en casa y estaba confinado, ¿no? Y la idea que le trasladé al equipo de turismo es: tenemos que preparar algo por si se abre el destino, por si tenemos la posibilidad de aprovechar el verano, tener preparada una iniciativa que nos permita destacarnos sobre los demás, ¿no? Y el equipo empezó a trabajar y empezamos a valorar distintas ideas, ¿no? Y surgió una idea que es la que hemos presentado esta semana, que creo que es una idea muy potente, algo muy emocional y que implica a todo el tejido productivo de la ciudad. Hablamos de los parques de ocio, de los hoteles y de los restaurantes, cafeterías, etcétera. Implica a toda la economía relacionada con el turismo de Benalmádena, ¿no? Y es quiénes son los que, digamos, no los que peor lo han pasado, pero que sí han hecho un sacrificio importante de estar en casa confinados, en una etapa de su vida que es muy bonita porque es el aprendizaje, que es cuando están con sus amiguitos, en los colegios, en las escuelas, ¿no? Cuando están aprendiendo, ¿no? Se han sacrificado de muchas cosas nuestros pequeños y pequeñas, ¿no? Y era una forma de darles un premio y aprovechar una de las potencialidades que tiene Benalmádena, ¿no? Benalmádena es un destino familiar, por excelencia, yo diría que el más familiar de toda la Costa del Sol, el que concentra al mayor número de parques de ocio de toda Andalucía, y había que poner eso en valor. Y una forma de ponerlo en valor era, pues, ofrecer una campaña que premiase a los niños y niñas, ¿no? Por el sacrificio y por lo bien que se habían portado con sus padres y madres durante esta pandemia. Que algunos ¿no? lo entendían, lógicamente, como chicos que son. Había por ahí vídeos muy simpáticos que decían, yo quiero salir. Sí, verdad. Bueno, pues empezamos a trabajar esa idea, empezamos a implicar, primero fue a Ecos, luego han sido distintos colectivos de restauradores, y finalmente hablamos con los parques de ocio. Y vimos que conforme íbamos explicando la idea, se iban animando, ¿no? Y era, oye, que esto es muy potente, y además viendo cómo otros destinos turísticos están poniendo en marcha medidas similares. Estos días hablaba, por ejemplo, de que Croacia, una de las medidas que ha vendido es que todo lo que es los servicios de playa, hamacas, hidropedales, etcétera, van a ser gratuitos para los turistas y los visitantes, ¿no? Es una forma de decir, oye, vente a Croacia, cuando vaya a la playa no me paga un duro, ¿no? En Sicilia, he leído estos días también que la primera noche de hotel era gratis para todos los turistas y visitantes, ¿no? Sicilia, que además vive expresamente en el turismo, ¿no? Entonces, la Costa del Sol, España, que digamos que es quien está liderando el ranking de reservas a nivel mundial, que salió estos días en una noticia que creo que en torno al 30 y poco % de las reservas mundiales eran en España, y que dentro de España Andalucía era la comunidad que más tiraba de las reservas, con casi un 11% de reservas, ¿no? Y la Costa del Sol dentro de Andalucía, digamos que el destino más potente, ¿no? Y Benalmádena dentro de la Costa del Sol. Entonces, ese elemento diferenciador, y lo digo así, era el niños gratis, ¿no? En Benalmádena este verano los niños no pagan ni su habitación de hotel, no pagan sus refrescos cuando vayan a un restaurante, no pagan la entrada a los parques de ocio. Era una forma de ayudar a las familias, ¿no? Que económicamente pues estaban un poco golpeadas, ¿no? Con la situación de crisis económica y la incertidumbre, y una forma también de dar un reclamo importante, ¿no? Y todo esto lo hemos tratado de unir a ese argumento de Aventura en el Paraíso que pusimos en marcha, que llevamos a Fitur, ¿no? De la película del director Enrique García, ¿no? Que vendía a Benalmádena como un lugar en el que disfrutar de una aventura. Pues qué mejor aventura que los pequeños disfruten de todas las potencialidades y toda la oferta de ocio que tiene Benalmádena, además siendo gratis para ellos, ¿no? Entonces, o sea, los niños gratis. Niños gratis. Entonces vive tu aventura en Benalmádena, ¿no? Hemos continuado con la palabra aventura, ¿no? Y tratando de reflejar esa parte y es parte de una estrategia, digo, potente, que va a tener mucha
una campaña de marketing potente, y se ha presentado esta semana y la acogida ha sido, creo, bastante importante, ¿no? Ha habido muchos medios de comunicación a nivel nacional que se han interesado, ¿no? Es que, claro. ¿qué destino hoy día en España te ofrece que los niños son gratis, ¿no? O sea, es gratis en todo lo que vayan los niños. Evidentemente, evidentemente todo con moderación, ¿no? Hombre, claro, no. Me decía la gerente de Selvo Marina, ¿no? Me decía, oye, sí, los niños gratis, pero un niño por adulto. Claro. No puede venir aquí un padre Un y traerse a adulto y 30 5 niños, niños. a 30 niños aquí y todos gratis, ¿no? Claro. Luego los restaurantes me decían igual, oye, el menú de niños o los refrescos pueden ser gratis, claro. pero en el momento que el niño se pida un solomillo o que empiece... Que todo esto yo creo que va a ir... en su medida, en su medida, ¿no? Entonces, ayudar, ¿no?, a la familia y, oye, ese mensaje de niños gratis que cale y que llegue... Y parece ser que ha sido algo diferente a lo que se está vendiendo en toda la costa. Y estamos muy contentos porque si tú vas a la marca Benalmádena, la posiciona bastante bien, ¿no? Que ya está bien posicionada. Que ya está bien posicionada, ¿no? Efectivamente. Entonces, además, hace poco también leía el ranking de los destinos, de los 3 destinos que más estaban tirando la reserva en España, y era Mojácar, Torremolinos y Benalmádena. Efectivamente. Entonces, oye, tenemos un destino que tira de la demanda de reserva. Vamos también a ofrecer un aliciente para ver si podemos... Todo esto a pesar de que el verano sabemos que no va a ser fácil, ¿no? Y que va a costar, pero oye, nosotros vamos a poner de nuestra parte todo lo que podamos y más. Por eso decía que la administración está para ayudar en estos momentos. Si ahora mismo que la cosa está mala, el ayuntamiento no ayuda, ¿cuándo lo va a hacer? Ahora es el momento en el que tenemos que apostar y hacer una campaña de promoción potente. Seguimos hablando de turismo porque nos queda que hablar de las playas. Sí. Las playas, bueno, pues se ha presentado como uno de los problemas, digamos, que podemos tener por el tema del aforo, de cómo se va a hacer. Aquí en Benalmádena se ha hecho una aplicación, una app, para que la gente pueda informarse al respecto. Bueno, es un proyecto piloto y además lo hace Grupo Soltel, que es uno de los grupos de desarrollo tecnológico más importantes de Andalucía. Y, hombre, nosotros agradecidos porque para Benalmádena no tiene ningún coste, ¿no? Ellos van a hacer la prueba piloto. También Benalmádena es un escaparate importantísimo, para esta empresa. Y ellos, digamos que nos beneficiamos todos, ¿no? Y además esto nos ha ayudado el concejal de Ciudadanos, Juan Antonio Vargas, que tenía contacto con la empresa. Y digamos que ha sido una sinergia, ¿no?, de colaboración entre lo que es parte de la corporación del Ayuntamiento de Benalmádena, equipo de gobierno, y la empresa, ¿no? La empresa viene, va a instalar su proyecto piloto, vamos a ver cómo funciona y lo vamos a tratar de... Ellos van a tratar de venderlo a otros muchos municipios poniendo el nombre de Benalmádena como ejemplo de caso de éxito, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendemos, ¿no? Aún así no va a ser la única medida, porque la medida es una aplicación que lo que te hace es controlar el aforo en las playas, ¿no? Pero luego es tu responsabilidad la que decide si tú vas o no a esa playa, ¿no? Porque tú mirarás en la aplicación y dirás, a ver, tengo la playa de Malapesquera que está al límite del aforo, ¿quiero ir a esa playa? Pues si voy, bajo mi responsabilidad. Claro. Y si decido no ir y decido ir a otra que esté menos saturada, pues estaré siendo responsable con las medidas que se nos piden, ¿no? Pero si a pesar de ello, de tener la aplicación y ver que la playa está saturada, decido ir, que sepa que me voy a encontrar con problemas, porque cuando llegue allí me voy a encontrar o bien a Protección Civil, o bien a agentes informadores de playa, que van a estar, o bien policía local, o los informadores municipales, pendientes de las personas que lleguen a esas playas que estén saturadas. Tendrán los accesos cortados, porque vamos a tener solo 1 o 2 accesos por playa, con lo cual vamos a poder el flujo de personas redirigirlo a un lugar donde podamos controlarlo, y luego va a haber, digamos que un portero, pues dando explicaciones, usted aquí no puede entrar porque la playa está llena, tal. Si a pesar de ello, a pesar de que ha visto la aplicación, a pesar de que se le ha informado de que no puede entrar, a pesar de que es un riesgo, decide entrar, pues mandaremos a la policía local para que lo sancione. Pero siempre con la filosofía del diálogo y de tratar de convencer a las personas de que su responsabilidad es importante. Nosotros no vamos a mandar a la policía a la playa a coger a nadie del hombro ni a pegarle con la porra para sacarlo de la playa. Yo creo que esa imagen nos perjudica a todos, y más a Benalmádena como destino turístico, ¿no? Y digo esto porque siempre hay vecinos un poco más exaltados que piden mano dura, ¿no? Pero en el caso del turismo, nosotros no podemos dar una imagen al resto de Europa de que en Benalmádena vamos pegando palos en la playa a la gente porque no cumple con las normas de distanciamiento sanitario, ¿no? Siempre hay un término medio. Entonces hay un término medio. Vamos a ser amables, vamos a ser pedagógicos, comprensivos, pero vamos a velar también porque se cumpla la responsabilidad social, ¿no? Y aquí jugamos todos. Aquí no es solo el ayuntamiento no es un policía que tiene que estar detrás del vecino o vecina para que cumpla con las normas. Todos tenemos una parte de responsabilidad.
Luego los hamaqueros también han dicho que ellos van a ayudar, que van a colaborar. La gente de los chiringuitos va a ayudar y va a colaborar. Y luego a todo esto, pues un aumento del 20% en la plantilla de socorristas, medidas para la limpieza diaria de los aseos públicos, de las duchas públicas, de las pasarelas, para evitar pues que el COVID pueda sobrevivir, que yo creo que es muy difícil que el COVID sobreviva a 40 grados en pleno agosto en la playa, ¿no? Pero bueno, todas las medidas que nos piden las vamos a poner en marcha. Y luego también, y esto sucede todos los años, los servicios públicos que hay en los chiringuitos son concesiones municipales, son licencias que el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía entrega a un tercero para su explotación. Por eso los aseos, los servicios públicos de esos chiringuitos tienen que ser públicos, como su nombre dice, públicos para todos los bañistas. No puede haber ningún tipo de control de acceso de como no eres cliente mío no te dejo usar el baño. Lo tienen que poder usar todos. Por eso digo que este verano la playa va a tener sus servicios, sus aseos, sus duchas y todo en perfecto estado, pues para cumplir como una ciudad libre de COVID, ¿no? O como nos piden las autoridades sanitarias, ¿no? Lo que sería muy bueno es que no tuviera que haber policías, porque la gente, Claro. por ellos mismos, pues cumplieran con las medidas y que no tuviéramos Ojalá. que tener, sería genial que no tuviéramos Por que tener supuesto. siempre la espada detrás de la Efectivamente, espalda, el ¿verdad? martillo pilón detrás de la gente para que, cumplir con lo que tenemos que hacer, que es nuestra salud. O sea, que esto es mirar por nuestra salud, que no es que vamos a tener que pagar, no, nada, es cuidarnos Sí. a nosotros, que es muy importante, cuidarnos. Alcalde, pues hemos llegado al final de este Pues primer programa post-COVID y a partir de ahora pues estaremos aquí todas las semanas, si es posible, lógicamente, estaremos aquí con todos ustedes para seguir informándoles de todo lo que ocurre aquí en Benalmádena. Muchas gracias por estar con nosotros, me alegro que esté tan bien, Gracias a que vosotros, haya pasado Ana, tú también estás ya fenomenal. el COVID, que tengamos buena cara y todas esas cosas, y ahora somos inmunes, ¿no? ¿No dicen ahora eso? somos inmunes, no sabemos por cuánto tiempo, Por cuánto pero tiempo, bueno, pero somos inmunes. por sí. ahora no tenemos De momento problema. sí. Por ahora no tenemos problema. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a Hasta la vosotros. semana que viene. Pues ya saben, la semana que viene les volvemos a esperar aquí a todos ustedes para seguir compartiendo este ratito e informarnos de cómo va la cosa en Benalmádena, cómo vamos evolucionando, cómo vamos desescalando y cómo volvemos a esa nueva normalidad de la que tanto hablamos y que tenemos mucha ganas ya de volver, pero siempre, se lo digo, con mucha precaución. Por favor, cuídense y cuiden a los demás. Que sean felices. Buenas noches.